La crema de vainilla goteaba por la espátula de madera, dejando gruesas vetas blancas en las paredes del cuenco de cobre. Emma Norton se llevó la cuchara a los labios tapándose los ojos. El sabor era perfecto, delicado, con una ligera acidez y un leve toque de bourbon. Era exactamente el tipo de crema que había utilizado para su tarta nupcial hacía 3 años. La pequeña cocina de la pastelería estaba a oscuras. La única luz provenía de la lámpara situada sobre la mesa de trabajo. Estaba amaneciendo y las ventanas estaban pintadas de un gris frío. Emma adoraba esas horas por encima de todo. El silencio, impregnado del aroma de la vainilla y los productos recién horneados, le daba una sensación de seguridad y control. Se alisó un mechón suelto de pelo con el dorso de la mano, dejando un leve rastro de harina en la frente. En la mesa, frente a ella, había una tarta de 3 pisos, resultado de una noche de insomnio. Un encaje blanco como la nieve envolvía cada piso, creando un fantasioso dibujo de líneas entrelazadas. Pequeñas perlas comestibles brillaban a la luz de la lámpara como gotas de rocío. El sonido de la puerta al abrirse rompió el idilio matutino. Los tacones repiquetearon sobre el suelo de baldosas y Mary, la ayudante de Emma, entró en la cocina, una chica muy joven con una mata de pelo rojo y un ramillete de pecas en la nariz. S.R.A. Norton, ¿ha estado aquí toda la noche? Había auténtica preocupación en la voz de la chica. Emma sonrió débilmente, alisando las arrugas inexistentes de su delantal blanco. Quería que todo estuviera perfecto. Mary se acercó, examinando la tarta. Sus ojos se abrieron de admiración. Es increíble. El señor Norton estará encantado. Los delgados dedos de Emma se congelaron sobre la última sección sin adornos de la tarta. Su mente volvió a su primera cita con William. Él había ordenado el pastel de su recién inaugurada pastelería. Entonces le había parecido tan auténtico, con su sonrisa ligeramente avergonzada y la forma en que se pasaba la mano por el pelo cuando estaba nervioso. Tenemos que terminar antes de las 8. Emma volvió al trabajo, exprimiendo diligentemente otro remolino de crema de la manga pastelera. Mary, por favor, vuelve a comprobar la lista de invitados y llama al restaurante. Asegúrate de que tienen mis peticiones de servicio. La chica asintió y se dirigió al mostrador de la recepcionista, donde estaba la carpeta. Emma la miró, observando su andar tranquilo y sus movimientos despreocupados. Ella misma había sido así antes de conocer a la familia Norton. El sol se alzaba lentamente sobre la ciudad, y los primeros rayos a través de las persianas iluminaban una fotografía en un sencillo marco de madera en una estantería entre los libros de cocina. En ella aparecían Emma y William, ambos sonrientes, él rodeándole los hombros con el brazo frente al mar. Su luna de miel en un pueblo costero de Maine, los últimos días verdaderamente felices antes de que su suegra comenzara su guerra silenciosa. La puerta principal de la panadería volvió a abrirse, dejando entrar a otro visitante madrugador. Emma oyó una voz familiar. Agatha Norton, su suegra, había llegado para su tradicional inspección matutina. «Emma querida, no vas a usar ese pastel, ¿verdad?» Agatha apareció en la puerta de la cocina, impecablemente vestida a pesar de lo temprano de la hora. Sus finos labios se curvaron en su habitual sonrisa indulgente. «Buenos días, Agatha», se enderezó Emma, sintiendo cómo se le tensaban los músculos de la espalda. «¿Le pasa algo a la tarta?» Su suegra se acercó, haciendo sonar sus tacones en el suelo de baldosas. Su perfume, un aroma pesado y sofocante, llenó el espacio, desplazando los delicados olores a vainilla y nata. «Oh, es dulce», Agatha dijo la palabra como si fuera un insulto. «Pero encargué la tarta en Le Patis. Ya sabes que son los mejores de la ciudad. No quería molestarte en un día tan importante». Emma sintió que la sangre se le escurría de la cara.
Las últimas 8 horas de trabajo, cada rizo perfectamente calibrado de crema, cada perla comestible, todo en vano. ¿William lo aprobó? Su voz sonaba plana, casi indiferente. Sí. Oh, confía plenamente en mi gusto para estas cosas. Ágata agitó despreocupadamente su mano anillada. Por cierto, me ha dicho que te diga que llegará tarde a la oficina y vendrá directamente al restaurante. Últimamente, William se quedaba hasta tarde en la oficina, sobre todo desde que había contratado a una nueva ayudante, Ruth Coleman, hija de uno de los agentes inmobiliarios más poderosos de la ciudad. Claro, Emma se quitó el delantal, lo dobló ordenadamente y lo colocó en la mesa junto a la tarta. ¿Algo más? Ágata recorrió la cocina con ojo fastidioso. Espero que hayas elegido el vestido adecuado. Va a haber mucha gente importante. No me gustaría... No te preocupes, la interrumpió Emma, sorprendida de su propia determinación. No decepcionaré a la familia Norton. Su suegra asintió satisfecha y se dirigió a la salida, dejando tras de sí un rastro de perfume y una sensación de derrota. Emma se quedó mirando la tarta en la que había pasado toda la noche trabajando. Cada capa estaba empapada no solo de licor, sino de recuerdos. El primer encuentro, la proposición de matrimonio, la boda. 3 años de vida convertidos en un hermoso pero inútil decorado. Señora Norton, Mary se movió insegura de un pie a otro en el umbral de la puerta. El restaurante ha confirmado todos los preparativos. ¿Y la lista de invitados? Gracias, Mary. Emma se recompuso. Puedes llevarte la tarta a casa o distribuirla entre el personal. La chica miró confusa la obra de arte pastelera. Pero no pasa nada, sonrió Emma tensa. Tengo cosas mejores que hacer que malgastar comida. Salió de la cocina, dejando atrás la tarta que se suponía que era un símbolo de su amor, pero que se había convertido en otro recordatorio de la facilidad con la que William dejaba que su madre dirigiera sus vidas. En su pequeño despacho, Emma se hundió en una silla y encendió el ordenador. El salvapantallas seguía mostrando la misma foto de su luna de miel. Ella y William tan felices, tan enamorados. ¿Qué sonrisa tan ingenua había tenido entonces? El teléfono vibró silenciosamente. Un mensaje de William. Nos vemos en el restaurante. Te quiero. 3 frases cortas. Antes, sus mensajes ocupaban toda la pantalla. Había escrito lo mucho que la echaba de menos, las ganas que tenía de conocerla, cómo le había cambiado la vida. Ahora no era más que una frase rutinaria que podía enviarse sin interrumpir asuntos más importantes. Emma abrió su agenda. Las páginas estaban llenas de notas sobre la velada que le esperaba. Todo tenía que salir perfecto. Sonreiría a su suegra, daría las gracias a los invitados por sus regalos, bailaría con su marido y fingiría no darse cuenta de que él echaba un vistazo a su teléfono. Y luego cortarían la tarta de Le Patty, porque Agatha Norton así lo quería. El restaurante Orquídea Azul resplandecía con las luces que se reflejaban en las brillantes y pulidas ventanas. Emma detuvo el coche en el aparcamiento, mirando su reflejo en el espejo retrovisor. El vestido azul oscuro resaltaba la palidez de su piel, y los pendientes de perlas, regalo de William por su primer aniversario, le daban un aspecto especialmente elegante. El aire del atardecer estaba impregnado del aroma de las magnolias en flor. Emma caminó lentamente por el sendero hasta la entrada, hundiendo los talones en la grava. El guardia la abrió la puerta con una respetuosa inclinación de cabeza. Dentro del restaurante, el ambiente era lujoso. Las lámparas de araña de cristal proyectaban una suave luz sobre las paredes color crema, y en la sala principal se escuchaba música en directo. El maître la acompañó a una sala privada donde ya se habían reunido los primeros invitados. Agatha Norton, enfundada en un vestido color champán, reinaba en el centro del pequeño grupo de personas. Sus carcajadas, un poco más altas de lo debido, resonaban en la sala. «Emma, querida»,
Su suegra extendió las manos para darle un beso de bienvenida. «Pareces descansada». Se oía un ligero reproche en su tono, una insinuación de las ojeras de Emma que ni siquiera el maquillaje hábilmente aplicado podía ocultar. Una noche en vela en la cocina de la panadería había dejado su huella. La sala se fue llenando de invitados, compañeros de trabajo de William en la agencia inmobiliaria, socios comerciales, viejos amigos de la familia Norton. Todos llegaron con las mismas sonrisas tensas y los mismos saludos. Emma aceptó mecánicamente los regalos, sonrió, dio las gracias. En un rincón de la sala, unos músicos afinaban instrumentos. Un violín emitió un tímido trino y Emma se estremeció, la misma melodía que sonó en su boda. William la había mirado entonces como si fuera la única persona del mundo. Señora Norton, un hombre de pelo gris y ojos amables, James Pearson, un viejo amigo de la familia y antiguo socio del padre de William, se acercó a ella. «¿Cómo está su pastelería? Mi mujer aún recuerda su tarta de almendras». Emma sonrió agradecida. James siempre la había tratado con una calidez paternal. «Gracias, señor Pearson. Las cosas van bien. ¿Cómo está su salud?» «Oh, ya sabe, a mi edad». Hizo una pausa, mirando a algún lugar por encima de su hombro. Su rostro adoptó una expresión extraña. Emma se volvió. En la puerta estaba William, impecable con su traje oscuro. A su lado estaba Ruth Coleman, su ayudante, con un vestido rojo ceñido al cuerpo. Hablaban en voz baja de algo, y por un momento Emma pensó que la mano de William se había quedado en la cintura de Ruth un poco más de lo que exigía el decoro. «Disculpe, señor Pearson». Emma se dirigió hacia su marido, sintiendo las miradas de los invitados. William notó que se acercaba y se apartó ligeramente de Ruthie. «Emma, siento llegar tarde, había unos clientes importantes». «Por supuesto». Dejó que le besara la mejilla. Olía a un perfume desconocido, más dulce que el que solía usar. Ruth sonrió dulcemente. «Feliz aniversario, señora Norton. ¡Qué bonita celebración!». Los camareros empezaron a sacar el champán. Agatha llamó la atención de todos. Era el momento de los brindis. Los invitados estaban sentados en mesas decoradas con arreglos florales de orquídeas blancas, elegidas, por supuesto, por su suegra. William se levantó y levantó su copa. Su discurso fue perfecto, habló de amor, de felicidad, de gratitud, pero sus ojos no se cruzaron ni una sola vez con los de Emma. Ella se sentó agarrando su servilleta bajo la mesa y contó los latidos de su corazón, intentando mantener una sonrisa. Ante las exclamaciones de júbilo de los invitados, sacaron la tarta de Le Patisserie, 5 pisos decorados con flores de mazapán y polvo de oro. Una obra de arte que nunca podría compararse con la calidez y el amor puestos en la tarta rechazada de Emma. «Queridos», Agatha se levantó, golpeando su cuchara en su vaso. «Antes de cortar este encantador pastel, William tiene una sorpresa muy especial». Emma se quedó helada. Esto no formaba parte del plan de la noche. Miró a su marido, que sonreía, pero de un modo extraño, casi culpable. William se levantó de nuevo. «En efecto, tengo que hacer un anuncio, pero antes…». Cogió el plato de tarta y se acercó lentamente a Emma. Todo sucedió como a cámara lenta. La tarta le voló a la cara, la crema le embadurnó las mejillas, se le metió en el pelo. Hubo un silencio sepulcral en la habitación, solo interrumpido por la risa tranquila de Agatha. «Lo siento, cariño», la voz de William sonaba casi sincera. «Pero no puedo seguir fingiendo. Ruth y yo nos queremos. Los papeles del divorcio están listos». Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo colocó delante de Emma, cuyas perlas blancas estaban ahora manchadas de crema. Ruth se levantó y se acercó a él, colocándose a su lado, un binomio perfecto frente a los sorprendidos invitados, congelados por la sorpresa. «Y hay más noticias».
William pasó el brazo por los hombros de Ruth. Estamos prometidos. La boda es dentro de un mes. Emma se levantó despacio, sintiendo cómo la crema le resbalaba por el cuello más allá del escote del vestido. Sus movimientos eran tranquilos, casi mecánicos. Cogió una servilleta, se secó la cara y miró directamente a los ojos de su marido. «Te vas a arrepentir de esto», dijo en voz baja, pero en el silencio de la sala cada palabra se oía claramente. Dio media vuelta y se dirigió hacia la salida. Sus tacones repiquetearon sobre el suelo de mármol, contando los últimos momentos de su vida como SRA. Norton. Detrás de ella oyó voces apagadas, la risa de Agatha, el sonido de una botella de champán al descorcharse. En el vestíbulo del restaurante vio su reflejo en el espejo, el pelo revuelto, la cara manchada de crema, el rímel corrido. Pero los ojos, había un fuego en ellos que no había visto en mucho tiempo. El aire de la noche le golpeó la cara cuando salió. Las magnolias seguían oliendo con una dulzura aturdidora, pero ahora el aroma parecía empalagoso, sofocante. Emma entró en el coche, apoyó las manos en el volante e inspiró profundamente. ¿Querían montar un espectáculo? Bueno, lo habían conseguido, pero esto no era más que el principio. Lo que ella haría a la mañana siguiente cambiaría sus vidas para siempre. Arrancó el motor y el coche se alejó suavemente de la orquídea azul y de su antigua vida. La casa recibió a Emma con un sonoro silencio. Encendió la luz del pasillo y las sombras parpadearon por las paredes, acechando en los rincones. La crema de su cara ya se había secado, sellando su piel con una desagradable costra. El espejo reflejaba a una desconocida, despeinada, con oscuras manchas de rímel bajo los ojos. Emma subió lentamente las escaleras, cada escalón crujiendo bajo sus pies como una casa que gime de dolor. Las fotografías familiares de las paredes se habían convertido en testigos mudos de su humillación, caras sonrientes, momentos felices, cuidadosamente coreografiados por Agatha para crear la fachada perfecta. En el dormitorio todo estaba igual que aquella mañana. La cama arrugada que no había tenido tiempo de hacer en su prisa por ir a la panadería, la corbata de William en el respaldo de la silla, su colonia favorita en el tocador. Detalles cotidianos de su vida en común, de repente extraños y hostiles. Se dirigió al cuarto de baño, abrió el grifo y empezó a quitarse los restos de tarta de la cara. El agua goteaba en chorros rosáceos, crema mezclada con rímel y base de maquillaje. Emma levantó la vista y se encontró con su reflejo. Le vino a la mente el día en que cruzó por primera vez el umbral de esta casa. Bienvenida a casa, SRA. Norton. William la llevó en brazos a través del umbral, ambos riendo. Agatha estaba de pie en el vestíbulo, sin que su sonrisa se viera afectada por sus ojos. «Espero que no decepciones a nuestra familia querida», dijo entonces su suegra, y aquellas palabras alojaron una espina en el corazón de Emma. Se secó la cara con una toalla y se dirigió al vestidor. Sus manos buscaron automáticamente su bata favorita, pero se detuvieron a medio camino. Era un regalo de William, una suave seda marfil con las iniciales bordadas. Todo en la casa parecía ahora empapado de mentiras. En el rincón más alejado del vestidor había un viejo baúl que había traído de casa de sus padres. Emma se arrodilló frente a él y pasó los dedos por el cuero gastado. Dentro había fragmentos de su vida anterior, fotos de sus padres, cartas antiguas, diarios. Sacó un destartalado álbum encuadernado en cuero. Sus padres sonreían en la fotografía, su madre con un sencillo vestido de cretona y su padre con un mono de trabajo. Estaban cogidos de la mano y su felicidad era real, no ostentosa. Algo se apretó en su pecho. «Recuerda, Emma», le dijo su madre cepillándole el pelo antes de acostarse. «El amor verdadero no necesita pruebas». Sus padres murieron en un accidente de coche cuando ella tenía 16 años.
Había heredado su pequeña panadería y había aprendido a vivir de nuevo, encontrando consuelo amasando y creando nuevas recetas. Y luego estaba William, guapo, con éxito, aparentemente tan fiable. Emma hojeó las páginas del álbum y los recuerdos llegaron en oleadas. Aquí estaba su primera cita. Él había encargado todos los pasteles del escaparate para tener una excusa para venir todos los días. Aquí estaban sus primeras vacaciones juntos, una casita junto al lago, lejos de la civilización y de la influencia de Ágata. Abajo, la puerta principal se cerró de golpe. Emma se quedó inmóvil, atenta a los pasos. Pasos pesados, el sonido de las llaves arrojadas sobre la mesa. William. No esperaba que volviera tan pronto. ¿Emma? Su voz sonaba insegura, con una pizca de culpa. Ella no contestó, siguió revisando las fotos, pasos en las escaleras, crujidos en el suelo del pasillo. William apareció en la puerta del camerino, aún con el traje puesto, pero con la corbata desabrochada. Su rostro expresaba una extraña mezcla de remordimiento y determinación. «Tenemos que hablar». Dio un paso adelante, pero se detuvo al ver el álbum en las manos de ella. «¿Sobre qué?» Emma no levantó la vista. ¿Sobre cuánto tiempo has estado planeando esta actuación? ¿O sobre cómo tu madre ayudó a elegir la tarta para mi humillación? William se pasó una mano por el pelo, un gesto que antes le había parecido tan entrañable. No quería que se supiera tan públicamente, pero mamá dijo, por supuesto. Emma finalmente lo miró. Mamá dijo, mamá siempre habla y tú siempre escuchas. Sacó una foto de su boda de un álbum. Ágata había insistido en una ceremonia clásica en la iglesia más antigua de la ciudad, con 300 invitados y una orquesta. Emma había querido una modesta celebración en el jardín, pero entonces no se había dado cuenta de que sus deseos no significaban nada en la familia Norton. Esto no tiene nada que ver con mamá. William empezaba a enfadarse. Quiero a Ruth. Ella me comprende, comparte mis ambiciones. ¿Tus ambiciones o las de tu madre? Emma se levantó, aún sosteniendo la fotografía. ¿Sabes qué es lo curioso? Yo te quería de verdad. No a tu dinero, no a tu estatus, a ti. Ese William que solía entrar en mi panadería y se sonrojaba e intentaba invitarme a salir. Él desvió la mirada, y en ese momento ella vio un rastro de carmín en su cuello, una huella rosada apenas visible. Ruth llevaba exactamente ese tono. Mi abogado tiene los papeles. William se dirigió a la salida. Se pondrá en contacto contigo mañana. Me quedaré en casa de mamá hasta que se resuelvan las formalidades. En casa de mamá, por supuesto. ¿Dónde más? William lo llamó desde la puerta. Él se volvió, y por un momento, ella creyó ver un destello de la antigua ternura en sus ojos. Dile a Ágata que su plan ha funcionado a la perfección. Por fin se ha librado de una nuera inadecuada. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero cambió de idea y salió. Un minuto después, la puerta volvió a cerrarse de golpe en el piso de abajo, con el motor de su coche retumbando. Emma volvió al maletero. Debajo de los viejos álbumes de recortes estaba el cuaderno andrajoso de su padre, donde había anotado sus recetas y sus contactos comerciales. Hojeó las páginas amarillentas hasta que encontró el número que necesitaba. Hola, señor Donovan. Soy Emma Norton, la hija de John Harrison. ¿Recuerda cuando dijo que siempre estaba disponible si necesitaba su ayuda? Creo que ese momento ha llegado. El viejo amigo de papá era uno de los mejores detectives privados de la ciudad, y sentía una especial aversión por la familia Norton. Ágata había arruinado su reputación años atrás, cuando había empezado a investigar los negocios dudosos de su difunto marido. Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad, tan indiferentes a su dolor, parpadeaban en la oscuridad. En algún lugar, en la lujosa mansión de Ágata, William probablemente ya estaba planeando su nueva vida con Ruth.
No tenían ni idea de que aquella noche no era el final, sino el principio. Volvió al baúl y sacó otro álbum, uno en blanco con encuadernación de cuero negro. Era el momento de empezar una nueva historia, una historia de venganza. El amanecer pintó el cielo de Lexington de un rosa pálido. Emma estaba sentada en un anodino Ford gris aparcado frente a la oficina inmobiliaria de los Norton. A su lado, en el asiento del copiloto, había una carpeta de fotos y notas, resultado del trabajo semanal del señor Donovan. Llevaba más de 24 horas sin dormir, pero no se sentía cansada. La adrenalina y la sed de justicia la mantenían en marcha mejor que cualquier café. Por el retrovisor vio el Mercedes negro de Ruth entrando en el aparcamiento. La nueva ayudante de William siempre era la primera en llegar. ¿Era un deseo de presumir o la costumbre de reunirse a solas con su jefe? Emma abrió la carpeta. La primera foto era de Ruth saliendo de un restaurante caro, con William sujetándole la puerta. La fecha de la foto era de hacía 2 meses. La segunda era de ellos en el parque, cogidos de la mano, hace 1 mes y medio. La tercera es de ellos besándose en el coche de William, hace 1 mes. Una historia de traición capturada en orden cronológico. Pero la mejor parte no eran las fotos. El señor Donovan resultó ser un verdadero maestro de su oficio. Desenterró la historia de la familia Coleman que Agatha había ocultado tan cuidadosamente al público. El padre de Ruth, Howard Coleman, un respetado agente inmobiliario, había estado implicado en varios negocios inmobiliarios turbios, y en cada uno de ellos aparecía el nombre de Agatha Norton. Emma sacó su teléfono y marcó un número. El auricular se descolgó tras el primer tono de llamada. «Buenos días, señor Donovan. ¿Está seguro de que la información sobre el trato de la fábrica abandonada es exacta?» La voz del detective sonaba cansada pero segura. «Absolutamente. Agatha utilizó empresas fantasma, pero el rastro de papel conduce directamente a ella. Compra de una zona industrial abandonada a un precio infravalorado, evaluación de impacto ambiental ficticia, reventa a la ciudad para construir un parque a un precio 10 veces superior. Es un esquema clásico. ¿Y los Coleman ayudaron a negociar este trato? Howard Coleman consiguió todos los permisos necesarios. Su hija, por cierto, trabajaba en la oficina del alcalde en ese momento. Increíble coincidencia, ¿verdad? Emma tomó nota en su cuaderno. El rompecabezas empezaba a encajar. Agatha no solo había aprobado la aventura de su hijo con Ruth, sino que la había planeado. Una chica joven y ambiciosa de una familia con secretos sucios, la sustituta perfecta para una nuera incómoda de una familia sencilla. A través de las puertas de cristal del despacho, observó a Ruth acomodarse en su mesa. Maquillaje impecable, traje caro, los movimientos seguros de alguien acostumbrada a conseguir lo que quería. ¿Sabía ella que era un peón en el juego de Agatha? ¿O había decidido utilizar la situación a su favor? El coche de William entró en el aparcamiento. Emma lo vio salir del coche, ajustarse la corbata, mirar el teléfono. Tan predecible en sus hábitos. Una vez le pareció un rasgo entrañable. El teléfono vibró, un mensaje de Mary, su ayudante en la panadería. S.R.A. Norton, su suegra, ha venido a vernos, preguntando por usted, interesada en sus registros financieros. Le dije que no tenía acceso a esa información. Chica lista. Emma sonrió, recordando cómo había encontrado a Mary, una joven estudiante de cocina que se pluriempleaba por la noche en una cafetería 24 horas. Tenía la misma determinación que la propia Emma había tenido una vez. En la oficina, la reunión de la mañana estaba empezando. A través de la ventana, Emma podía ver al personal reunido en la sala de conferencias. Ruth estaba sentada junto a William, un poco más cerca de lo que exigía su relación profesional. En su cuello brillaba un collar de zafiros, el mismo que William le había regalado una vez a Emma por su cumpleaños. Al parecer, se le estaba acabando la imaginación para hacer regalos a las amantes.
Emma abrió el siguiente archivo de la carpeta. Los estados financieros de la empresa Norton de los últimos 5 años. El señor Donovan observó varias transacciones sospechosas. Regularmente se transferían grandes sumas a cuentas en el extranjero vinculadas a empresas fantasma. El clásico esquema de blanqueo de dinero. Sacó su cámara e hizo varias fotos del edificio de oficinas. Una de ellas captó a William y Ruth besándose a la sombra de una columna, otra prueba para la colección. Me preguntaba qué dirían los accionistas de la empresa cuando se enteraran de la aventura del director general con su ayudante en medio de los tejemanejes financieros. El teléfono volvió a vibrar, esta vez una llamada del abogado de William. Emma colgó la llamada. Dejó que se pusieran nerviosos, preguntándose cuál sería su siguiente paso. Sacó de su bolso la vieja agenda de su padre y abrió la lista de sus contactos comerciales. Algunos de los nombres estaban marcados en rojo, personas que se habían visto afectadas por las maquinaciones de la familia Norton. El primero de la lista era Marcus Sheldon, antiguo socio del padre de William. 20 años atrás, Agatha lo había acusado de malversación de fondos y había conseguido que lo destituyeran del consejo de administración. Lo perdió todo: reputación, dinero, familia. Dicen que ahora enseña economía en un colegio comunitario. Emma marcó el número. Tras unos pitidos, contestó una voz masculina cansada. «Señor Sheldon, mi nombre es Emma Norton, o mejor dicho, pronto seré solo Emma Harrison. Me gustaría hablar con usted sobre la familia Norton». Una pesada pausa colgó del auricular. «¿Harrison? ¿Eres la hija de John?» «Sí, y tengo cierta información que podría interesarte». Acordaron encontrarse en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Emma hizo unas cuantas fotos más de la oficina y arrancó el coche. El día prometía ser productivo. De camino al café, encendió la radio local. El presentador hablaba del escándalo de la fiesta de aniversario de boda de la familia Norton. Emma sonrió. Probablemente Agatha ya había empezado la versión correcta de la historia. El pobre William, obligado a soportar a una esposa inadecuada, y la noble Ruth, que le había salvado de un matrimonio infeliz. El café estaba casi vacío. En la mesa del fondo estaba sentado Marcus Sheldon, un hombre canoso con una chaqueta de tweed desgastada. Delante de él había una taza de café frío y una pila de papeles de estudiante. «Señorita Harrison». Se levantó y le tendió la mano. Sus ojos mostraban desconfianza. «¿A qué debo el placer?» Emma sacó una carpeta. «Creo, señor Sheldon, que tenemos mucho que discutir, sobre todo la historia de la planta de Riverside». Su mano que sostenía la taza tembló débilmente. «Eso fue hace mucho tiempo. Pero el patrón no ha cambiado, y puedo demostrarlo». Extendió fotos y documentos sobre la mesa. Los ojos de Sheldon se abrieron de par en par al ver las firmas y números familiares. «Destruyeron mi vida». Su voz sonó apagada. «Agatha es una maestra de la manipulación. Siempre se sale con la suya sin dejar rastro. Esta vez no», sonrió Emma. «Tengo un plan, y necesito tu ayuda». Fuera de la ventana del café empezaba a llover. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando extraños patrones. En algún lugar de la oficina de la empresa Norton, William y Ruth hacían planes para el futuro, sin saber que su mundo perfecto estaba a punto de desmoronarse. Emma abrió su cuaderno y empezó a tomar notas. El plan de venganza iba tomando forma. ¿Agatha quería una guerra? La tendría. Pero esta vez las reglas del juego serían diferentes. La niebla matutina envolvía las calles de Lexington en un denso sudario, convirtiendo las luces de la ciudad en manchas borrosas. Emma estaba de pie junto a la ventana de su despacho en la panadería, observando cómo los primeros rayos de sol se abrían paso a través de la bruma lechosa. En el escritorio que tenía delante estaba el periódico de la mañana con el titular «Escándalo de la familia Norton. Amor o cálculo».
El artículo estaba lleno de fotos de la desafortunada fiesta. El momento de la tarta había sido portada. El timbre de la puerta principal tintineó. Emma no se volvió, sabía quién era. Pasos pesados, olor a perfume caro, el ligero golpeteo de un bastón sobre el parqué. Señor Sheldon, es usted puntual. Se volvió por fin hacia su invitado. El antiguo socio de los Norton tenía un aspecto distinto al de la primera vez que se vieron en el café. Ya no estaba encorvado, tenía el mismo brillo acerado en los ojos. Puso una pesada carpeta de documentos sobre la mesa. «Llevo 20 años reuniendo estas pruebas», dijo con voz apagada. Cada recibo, cada cheque, cada firma. Agatha pensó que había destruido todas las copias, pero fui prudente. Emma abrió la carpeta. Las páginas amarillentas contenían una historia de las maquinaciones de la familia Norton, contratos falsificados, empresas ficticias, funcionarios sobornados, un plan perfeccionado durante años de impunidad. Mary entró en el despacho con una bandeja de café. Llevaba el pelo rojo recogido en un moño apretado y una mirada decidida. En la última semana se había convertido en una persona indispensable para preparar el plan. «El auditor financiero estará aquí dentro de 1 hora», anunció, dejando las tazas. «He preparado todo el papeleo como me pediste». Emma asintió. El primer movimiento de su juego iba a ser una sorpresa para la familia Norton. Una denuncia anónima a Hacienda sobre posibles irregularidades en la empresa era una forma sencilla pero eficaz de sembrar el pánico. El teléfono de la mesa vibró. Un mensaje del señor Donovan. El investigador privado enviaba fotos tomadas esta mañana en el exterior de la mansión de Agatha. William salía de la casa en evidente estado de irritación, seguido de Ruth, que intentaba explicarle algo. Al fondo se veía la figura de Agatha en la ventana del primer piso. «Ya lo saben». Emma le mostró las fotos a Sheldon. Hacienda nunca se había interesado por los asuntos de la empresa. Probablemente Agatha esté intentando averiguar quién está detrás de la auditoría. Sheldon sonrió, dando un sorbo a su café. Siempre subestimaba a los que consideraba por debajo de ella. Eso fue lo que provocó la caída de mi carrera. Yo no era más que el hijo de un simple contable que se abría camino a base de trabajo duro. Para ella, eso era un defecto imperdonable. Al otro lado de la ventana comenzaba la jornada laboral. La gente pasaba deprisa por delante de la panadería, absorta en sus propias preocupaciones. Ninguno de ellos sospechaba que en aquel acogedor establecimiento se estaba urdiendo un plan que haría temblar los cimientos de la alta sociedad de Lexington. Un timbre tintineó cuando un hombre alto, con un elegante traje y un maletín de cuero en la mano, entró en la panadería. Mary le saludó y le hizo pasar al despacho. «Señorita Harrison». El auditor le tendió la mano. «Gerald Parker. He recibido su declaración sobre posibles irregularidades en la empresa Norton». Emma señaló una silla. «Tome asiento, señor Parker. Tenemos mucho material interesante que discutir». Las 2 horas siguientes transcurrieron en una revisión minuciosa de los documentos. Parker demostró ser un profesional empedernido al que no se le escapaba ni un solo detalle. Sus cejas se alzaban más y más a medida que se familiarizaba con las pruebas de las maquinaciones. «Son acusaciones serias, señorita Harrison». Finalmente se recostó en su silla. «Si todo se confirma, podríamos estar hablando de un importante fraude y evasión fiscal». «Comprendo la gravedad de la situación». Emma le entregó otra carpeta. «Aquí están los extractos de las cuentas en el extranjero. Presta especial atención a las fechas de las transacciones». En ese momento, una voz familiar sonó en la recepción. La mismísima Agatha Norton entró en la panadería. Emma miró a Sheldon. Esperaban esta visita, pero no tan pronto. «Señor Parker, por favor, utilice la salida trasera». Mary ya estaba abriendo la discreta puerta que daba al patio. Su chófer le espera allí. El auditor recogió rápidamente sus papeles y desapareció. En el mismo segundo, la puerta del despacho se abrió de golpe.
Agatha se quedó helada en el umbral al ver a Sheldon. Su impecable máscara de socialité se resquebrajó por un momento, dejando al descubierto sus verdaderas emociones, miedo y rabia. ¿Marcus? Le temblaba la voz. ¡Qué sorpresa! Sheldon se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. «Hola, Agatha. Ha pasado mucho tiempo». La suegra desvió la mirada hacia Emma. «¿Qué está pasando aquí? ¿Te has liado con ese hombre?» «Toma asiento, Agatha». Emma señaló una silla. «Tenemos que discutir el futuro de la compañía Norton y tu papel en los recientes acontecimientos». Por primera vez desde que se conocían, Emma vio que Agatha perdía la compostura. Sus dedos anillados frotaban nerviosamente la correa de su bolso. «¿No te das cuenta de dónde te estás metiendo?» La voz de su suegra adquirió un tono amenazador. «Podría destruir tu panadería con una sola llamada». «Tienes razón, Agatha», sonrió Emma. «No me di cuenta de dónde me metía cuando me casé con William, pero ahora lo entiendo todo perfectamente, y tengo pruebas de todas las travesuras que has hecho en los últimos 20 años». Encendió el portátil y giró la pantalla hacia su suegra. Se abrió para revelar una carpeta de fotos, documentos y vídeos. Años de pruebas cuidadosamente reunidas contra la familia Norton. «¿Qué quieres?» Agatha formuló por fin la pregunta clave. «Justicia». Emma colocó el documento delante de ella. «Para empezar, una transferencia completa de los derechos de la panadería y todos los activos relacionados. No más intentos de interferir en mi negocio». Sheldon añadió su carpeta. «Y estas son mis condiciones. Una disculpa pública y la restauración de mi reputación». Agatha permaneció en silencio, mirando los documentos. Fuera de la ventana, la lluvia había empezado a caer. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando un ritmo nervioso. «Tienes hasta mañana». Emma se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. Después, copias de todos los documentos irán a Hacienda, a la Fiscalía y a las redacciones de todos los periódicos importantes del Estado. Su suegra se levantó, cuadrando los hombros. Su rostro volvía a ser impenetrable, pero sus manos temblaban débilmente. «Te vas a arrepentir de esto», se dirigió hacia la salida. «No, Agatha», la voz de Emma la detuvo en la puerta. «Eres tú quien se arrepentirá de haberme enseñado a jugar a tus juegos». Cuando la puerta se cerró tras su suegra, se hizo el silencio en el estudio. Sheldon fue el primero en romper el silencio. «No se va a rendir tan fácilmente». «Lo sé». Emma se volvió hacia la ventana. «Esto es solo el principio». En el reflejo del cristal, vio a Agatha entrando en su coche. La lluvia se había intensificado, convirtiendo las calles en espejos que reflejaban las luces de la ciudad. El primer movimiento estaba hecho, y ahora el juego empezaba de verdad. La mansión Norton se alzaba sobre el jardín como un armatoste negro en el crepúsculo del día que pasaba. Emma había aparcado el coche a una manzana de distancia y ahora observaba cómo se encendían las luces en las ventanas. El consejo familiar era un movimiento predecible por parte de Agatha: reunir a todos los implicados para elaborar una estrategia de defensa. El investigador privado Donovan se acomodó en el asiento de al lado y preparó el equipo de grabación. Micrófonos direccionales y cámaras de infrarrojos. Equipo técnico de nivel de servicio secreto. Emma no preguntó cómo había conseguido semejante equipo. A través de las puertas de cristal transparente de la terraza, se veía a los participantes en la reunión reunidos en el salón. William se paseaba nervioso por la habitación, ajustándose la corbata de vez en cuando. Ruth estaba sentada en el sillón, aparentemente tranquila, pero sus dedos jugueteaban con el collar de perlas que llevaba al cuello. Howard Coleman, su padre, estaba inmóvil junto a la chimenea, mirando las fotografías familiares de la repisa. «Todo listo», le pasó Donovan a Emma el auricular. «La calidad del sonido es excelente». El auricular crujió,
Y entonces se oyó la voz de Agatha, autoritaria pero con una leve nota de preocupación. La situación es más grave de lo que pensábamos. Esa chica ha conseguido de algún modo acceder a documentos confidenciales. Emma sonrió. Agatha seguía sin atreverse a decir su nombre, como si eso pudiera protegerla de la desagradable realidad. ¿Qué tiene exactamente? La voz de Howard Coleman sonaba cansada. El papeleo del trato de la planta de Riverside. Y eso es solo el principio. Tiene a Marcus Sheldon de su lado. Un pesado silencio flotaba en la habitación. Emma vio que William se detenía junto a la ventana, contemplando la oscuridad del jardín. Por un momento creyó que sus miradas se encontraban, pero solo era un juego de luces y sombras. ¿Sheldon? Coleman se apartó de la chimenea. Creía que habías resuelto ese problema hace 20 años. Agatha hizo un gesto irritado con la mano. Por lo visto, no tan bien como debería. Guardaba copias de los documentos. Mamá, William rompió por fin su silencio. Tal vez deberíamos llegar a un acuerdo. Todo lo que Emma está pidiendo es una panadería y... ¿Compromiso? El acero sonó en la voz de Agatha. ¿De verdad crees que se detendrá ahí? Esa mujer quiere destruir todo lo que hemos construido. Ruth se levantó de la silla y se acercó a William. Cariño, tu madre tiene razón. Si cedemos ahora, será una admisión de culpabilidad. La prensa se abalanzará sobre la empresa como una manada de tiburones. Emma apretó los puños. Tanta preocupación por la reputación de la empresa o por su futuro lugar en la familia Norton. Tengo una sugerencia. La voz de Coleman sonaba pensativa. Un conocido mío de Hacienda puede organizar una auditoría no programada de la panadería. No debería ser difícil encontrar irregularidades, sobre todo si sabes dónde buscar. Donovan canturreó. Eso es lo bonito, dispuestos a destruir pequeños negocios solo para proteger sus chanchullos. La voz de Agatha volvió a sonar por el auricular. No es suficiente. Tenemos que ponernos duros. Tengo trapos sucios sobre el juez Baker. Firmará cualquier orden de registro. Podríamos plantar algo comprometedor. Mamá, la indignación en la voz de William parecía casi genuina. Esto es demasiado. ¿Demasiado? Agatha alzó la voz. ¿Y lo que nos está haciendo no es demasiado? ¿Crees que no veo lo preocupado que estás? ¿Cómo no te has encontrado a ti misma desde que ella empezó esta guerra? Emma observó atentamente la reacción de su exmarido. Sus hombros se hundieron y una expresión familiar apareció en su rostro, una mezcla de culpa e indecisión. ¿Cuántas veces había visto esa expresión cuando cedía a los deseos de su madre? William. Ruth le puso una mano en el hombro. Debemos proteger a la familia, nuestra futura familia. Emma notó que la mano de William temblaba. Futura familia, qué ironía. 3 años atrás le había dicho las mismas palabras. Tengo otra idea, volvió a hablar Coleman. ¿Recuerdas el caso del incendio del restaurante Golden Lion? Un conjunto de circunstancias muy afortunadas para un competidor. Se oyó un crujido en el auricular. Donovan se apresuró a ajustar la configuración. Emma se tensó, escuchando cada palabra. ¿De verdad estaban hablando de un incendio provocado? El seguro cubrirá las pérdidas. La voz de Agatha sonaba comercial. Y sin la panadería, perderá su equilibrio. Solo será una ex esposa resentida que se venga por celos. Emma sintió que una fría rabia surgía de su interior. Estaban planeando destruir algo más que el negocio. Querían destruir la memoria de sus padres, su legado plasmado en viejas recetas y paredes de panadería. Ya basta, se quitó el auricular. Tenemos todo lo que necesitamos. Donovan asintió y apagó el equipo. Más que suficiente. Planear un crimen, hacer amenazas, hablar de sobornar a funcionarios. El fiscal estará encantado. El salón de la mansión empezó a moverse. El consejo de familia llegaba a su fin. Emma arrancó el coche, pero no tenía prisa por marcharse.
Vio cómo William acompañaba a Ruth al coche, cómo Coleman estrechaba la mano de Agatha, cómo se apagaban las luces de las ventanas del primer piso. ¿Sabe? Donovan recogió su equipo. He sido investigador privado durante años, pero rara vez he conocido a gente con tanta sangre fría. Hablaban del incendio provocado como si planearan la comida del domingo. Emma permaneció en silencio. Pensó en su panadería, en la vieja cafetera que su padre había reparado con sus propias manos, en el gastado libro de recetas de su madre, en el primer pastel que había horneado ella misma. Todo ello podía desaparecer en un incendio por capricho de gente que se creía por encima de la ley. El teléfono vibró. Un mensaje de Mary. 2 hombres vinieron a la panadería, inspeccionaron el local, hicieron preguntas extrañas sobre el cableado y el sistema de extinción de incendios. No pierden el tiempo. Emma mostró el mensaje al detective. ¿Qué van a hacer? Algo que no se esperan. Arrancó el coche. Es hora de hacerle una visita al juez Baker. Creo que le interesará saber cómo piensa Agatha Norton utilizar los trapos sucios contra él. El coche se alejó, disolviéndose en el tráfico vespertino. En el espejo retrovisor, la mansión Norton se hacía cada vez más pequeña, convirtiéndose en un oscuro borrón contra el cielo estrellado. Emma sintió que algo cambiaba en su interior. La mujer que había soportado las manipulaciones de su suegra durante 3 años, que había intentado ajustarse a las normas de otra persona, estaba desapareciendo. En su lugar había otra, capaz de hacer cosas que nunca antes había pensado hacer. Eso la asustaba, pero no tanto como la idea de que la familia Norton pudiera quedar impune. El despacho del juez Baker estaba en la 3ª planta del Palacio de Justicia, una enorme estructura de ladrillo rojo que guardaba los historiales de miles de juicios. Emma subió los escalones de mármol, escuchando el eco de sus propios pasos. Marcus Sheldon caminaba a su lado, con su bastón golpeando la piedra. La secretaria intentó detenerlos, alegando que el juez estaba ocupado, pero una mirada al expediente que Sheldon tenía en las manos bastó para que se abriera la puerta del despacho. El juez Baker, un hombre corpulento de sienes canosas, les recibió de pie junto a la ventana. La luz del sol inundaba la habitación, reflejándose en los numerosos premios y diplomas de las paredes. Emma notó el temblor en las manos del juez mientras se servía agua de una jarra. La noticia de que Agatha Norton planeaba ensuciar su reputación le había desconcertado. La conversación duró más de 1 hora. En un principio, el juez había negado cualquier vínculo con la familia Norton, pero el acta del Consejo de Familia y los documentos que Sheldon había reunido decían lo contrario. Emma vio cómo la máscara del confiado hombre de leyes se resquebrajaba poco a poco, revelando a un hombre asustado y acorralado por sus propias decisiones. Cuando salieron del juzgado, las luces de la calle estaban encendidas en Lexington. Sheldon parecía satisfecho. El juez había accedido a testificar contra Agatha. Otra pieza del tablero había tomado su posición. En la panadería les esperaba una sorpresa. Ruth Coleman estaba en la entrada, golpeando nerviosamente el pavimento con el tacón. Cuando vio a Emma, cuadró los hombros, pero había incertidumbre en sus ojos. Mary las hizo pasar a la oficina, donde el aroma de los productos recién horneados flotaba desde el techo, un relajante olor a normalidad en medio del caos de la intriga. Ruth se sentó en una silla, alisando cuidadosamente los pliegues de su caro vestido. Se hizo el silencio, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de pared, herencia del padre de Emma. Ruth fue la primera en romper el silencio. Su voz sonaba extrañamente ronca. En el transcurso de la conversación quedó claro que la impecable fachada de la nueva favorita de William ocultaba su propia tragedia. Ruth relató cómo Agatha la había manipulado, utilizando las deudas de su padre y amenazándola con sacar a la luz sus maquinaciones. Habló de cómo poco a poco las reuniones de negocios con William se habían convertido en algo más.
todo ello bajo la cuidadosa dirección de su madre. Emma escuchó, observando a la mujer que había tomado asiento. A la luz de la mañana, que se filtraba a través de las persianas, se veía la fina capa del impecable maquillaje de Ruth, que revelaba ojeras y las marcas de noches en vela. Fuera de la ventana empezaba a llover. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando un extraño acompañamiento a la confesión. Ruth sacó una tarjeta de su bolso. Contenía grabaciones de las conversaciones de Agatha, que planeaba utilizar el nuevo matrimonio de su hijo para ampliar la influencia de la familia Norton. Mary trajo café, 2 tazas de aromático americano. Ruth apretó su taza con ambas manos como si tratara de mantener el calor. Emma se dio cuenta de que su impecable manicura se había visto comprometida. Unas cuantas uñas habían sido mordidas hasta la carne. El teléfono de Emma vibró. Un mensaje de Donovan. El detective había enviado fotos tomadas fuera de la oficina de Norton. Mostraban a William saliendo del edificio con una caja de efectos personales. Agatha caminaba detrás de él, reprendiendo a su hijo airadamente. Ruth miró las fotos y se puso pálida. Les contó que esa mañana se había celebrado una reunión urgente del Consejo de Administración. Los accionistas, alarmados por rumores de fraude financiero, habían exigido que William fuera apartado temporalmente de la dirección de la empresa. Emma sintió una extraña desolación. La venganza se había consumado, pero no había alegría, solo un sabor amargo en su lengua, ni siquiera el café fuerte. Sheldon entró en la panadería, sacudiéndose las gotas de lluvia de la capa. Su aparición hizo que Ruth se estremeciera. Conocía su historia. Sabía el papel que la familia Norton había desempeñado en su caída. Las noticias que Sheldon traía cambiaron definitivamente el equilibrio de poder. El juez Baker no solo había accedido a testificar, sino que había aportado documentos que demostraban el soborno sistemático del sistema judicial por parte de la familia Norton. Decenas de casos resueltos a su favor se habían basado en pruebas falsificadas. Ruth escuchó, frotándose mecánicamente el collar de perlas que llevaba al cuello. Emma reconoció el gesto, el mismo tic nervioso que ella misma había experimentado en sus primeros meses con la familia Norton. Al caer la tarde, la lluvia se había intensificado. Las calles de Lexington se convirtieron en espejos que reflejaban las luces de la ciudad. Con este tiempo, la panadería parecía una isla de calor y luz. El teléfono de Ruth sonó, y el nombre de William apareció en la pantalla. Colgó la llamada, pero un minuto después el teléfono volvió a sonar. Emma vio temblar los dedos de Ruth cuando por fin contestó. La conversación fue breve. William informó de que Agatha había desaparecido tras coger una importante suma de dinero de la caja fuerte familiar. Su teléfono había sido apagado y su jet privado se preparaba para partir hacia Europa. La noticia resonó en la oficina. Sheldon sonrió. Ratas huyendo de un barco que se hunde. Ruth se quedó paralizada en la silla, con cara de asombro. Emma se acercó a la ventana. En el reflejo vio su despacho. Ruth en su silla, Sheldon en la puerta, Mary con una bandeja de productos recién horneados. Un cuadro de vidas destrozadas y destinos rotos. Pensó en sus padres, en su pequeña panadería, en los sencillos valores que le habían enseñado. ¿Qué dirían cuando vieran en lo que se había convertido su hija? ¿Se había convertido en Agatha en su búsqueda de venganza? El timbre de la puerta principal tintineó. Unos pasos pesados subían las escaleras. William se quedó inmóvil en la puerta del estudio, empapado por la lluvia, con el pelo revuelto y la mirada perdida. Emma se quedó mirando al hombre que una vez había amado. Ahora parecía más pequeño, como si hubiera perdido una parte de sí mismo junto con su poder y su posición. Sus miradas se encontraron en el reflejo de la ventana. Dos personas que habían dejado que la ambición ajena destruyera lo que podría haber sido la verdadera felicidad. Se hizo un gran silencio en el estudio.
Al otro lado de la ventana, la lluvia seguía tamborileando, lavando viejos rencores y revelando nuevas verdades. Era el momento de las últimas confesiones y las últimas decisiones. Los periódicos de la mañana estaban llenos de titulares sobre el hundimiento del Imperio Norton. Emma los hojeaba sentada a la mesa de una cafetería del centro de Lexington. El viento otoñal agitaba las páginas, esparciendo por la calle el olor de la tinta fresca de imprenta y de las hojas del año pasado. Al otro lado de la calle se alzaba el edificio de la empresa Norton, ayer bastión del poder familiar, hoy sede de una auditoría financiera masiva. Los periodistas se agolpaban en la entrada, esperando a que aparecieran las autoridades investigadoras o alguien de la dirección de la empresa. La camarera trajo café, solo, sin azúcar, como el que solía tomar el padre de Emma. Había galletas en un platillo, pero no las habían tocado. Había perdido el apetito desde la noticia del intento de suicidio de Howard Coleman. Ruth llamó al amanecer, con la voz entrecortada por las lágrimas. Su padre había tomado demasiados somníferos, dejando una nota en la que confesaba haber cometido fraude financiero y pedía perdón. Fue rescatado a tiempo, pero no se pudo detener el escándalo. El teléfono vibró. Un mensaje de Mary. Representantes del servicio fiscal acudieron a la panadería, pero esta vez no con una auditoría, sino con disculpas. El regaño injustificado de las últimas semanas había sido iniciativa de la gente de Agatha, y ahora la dirección tenía prisa por calmar la situación. Emma dio un sorbo a su café, observando cómo la ciudad se despertaba a la luz del sol otoñal. Lexington parecía diferente, como si el velo hubiera caído de los ojos de sus habitantes, revelando la verdadera naturaleza de los que consideraban la élite de la ciudad. Marcus Sheldon entró en el café, con su bastón golpeando suavemente el suelo de madera. Parecía rejuvenecido, como si por fin se hubiera quitado de encima el peso de 20 años de injusticia. En sus manos sostenía un número reciente del Lexington Herald con su foto en la portada. La historia de su rehabilitación se había convertido en un símbolo de justicia. Miraron en silencio los documentos extendidos sobre la mesa. La confesión del juez Baker había abierto la caja de Pandora. Decenas de personas que habían sufrido las maquinaciones de la familia Norton habían empezado a presentar demandas. Cada papel contaba la historia de una vida rota, una carrera arruinada, un negocio perdido. Una ráfaga de viento trajo el olor de los productos horneados de la pastelería vecina. Emma sintió una punzada en el corazón. La panadería de sus padres llevaba una semana vacía. Tras la noticia del incendio intencionado, había trasladado a todos los empleados a un lugar seguro, dejando solo la vitrina con fotos y premios antiguos. El ruido de unos tacones en la acera le hizo levantar la vista. Ruth se acercaba a la cafetería, con su imagen habitualmente impecable comprometida. El pelo recogido en un moño descuidado, ojeras. Se sentó en una silla libre y se bajó mecánicamente las mangas de la blusa, que tenía las marcas de un goteo, las secuelas de un ataque de nervios. En su bolso había una carpeta de documentos, pruebas de cómo Agatha la había manipulado en los problemas financieros de su padre. Cartas, notas de conversaciones, extractos bancarios, la historia de la transformación de una chica ambiciosa en una marioneta obediente en manos de la matriarca de la familia Norton. La camarera trajo más café. Ruth agarró la taza con dedos temblorosos, sin la confianza de antes. Habló del estado de su padre. Los médicos decían que se recuperaría pronto, pero el principal problema era el juicio que se avecinaba. Pasó un coche de policía en dirección al edificio de la empresa. Emma sabía que las primeras detenciones iban a empezar hoy. El director financiero ya había testificado, revelando un plan para retirar fondos a través de empresas extraterritoriales. William apareció en la puerta del café cuando el sol alcanzaba su cenit. Su traje, antes perfectamente confeccionado, estaba arrugado y su corbata torcida.
Se detuvo en la entrada y miró vacilante hacia su mesa. Ruth se tensó y apretó la taza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Emma asintió, permitiéndole que se uniera a ella. Se sentó, evitando mirar a nadie a los ojos. Tenía un sobre la mesa, los papeles del divorcio firmados por él y la escritura de cesión de la panadería, el broche final a la historia de su matrimonio. La camarera trajo un menú, pero William negó con la cabeza. Sus manos, normalmente seguras, temblaban cuando sacó una tarjeta del bolsillo interior de su chaqueta. En ella había pruebas de la implicación de Agatha en una docena más de negocios turbios que ni siquiera Sheldon conocía. La ciudad estaba llena de gente haciendo sus cosas, turistas con cámaras, escolares que volvían de clase. Nadie prestaba atención a las 4 personas sentadas a la mesa de una cafetería en la acera, decidiendo el destino de una familia antaño poderosa. El teléfono de Emma volvió a vibrar. Un mensaje de Donovan. El investigador privado había localizado a Agatha. Había intentado salir del país a través de Canadá, pero la habían detenido en la frontera. Sus cuentas estaban bloqueadas y su pasaporte figuraba en la lista de restricciones de salida. William leyó el mensaje por encima del hombro de Emma y se puso pálido. Era la primera vez que lo veía tan perdido desde que se conocían. Un hombre acostumbrado a depender de los cuidados de su madre no estaba preparado para tomar sus propias decisiones. Ruth sacó un último documento de su bolso, una carta de dimisión de Norton. Había aceptado una oferta de trabajo en otra ciudad, lejos del escándalo y sus consecuencias. Su mano se detuvo sobre la firma de William en la columna «Aceptada», un toque final al sueño incumplido de un matrimonio perfecto. El viento se levantó, trayendo el olor de la lluvia que se avecinaba. Sheldon guardó los papeles en su maletín, con movimientos lentos, como si quisiera dar tiempo a todos para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. 20 años de injusticia llegaban a su fin, pero no había júbilo triunfal, sino una silenciosa tristeza por las oportunidades perdidas. Emma miró a la gente de su mesa. Sheldon, que por fin había recibido justicia, pero había perdido los mejores años de su vida. Ruth, que se había dado cuenta del precio de su ambición. William, que había perdido todo lo que definía su existencia. La venganza estaba consumada, pero ¿suponía un alivio? Las primeras gotas de lluvia caían sobre las páginas de los periódicos, emborronando la tinta. La historia del hundimiento de la familia Norton se disolvía entre los elementos naturales, pasando a formar parte de la leyenda urbana. La camarera empezó a recoger las tazas vacías, sus movimientos interrumpieron la imagen congelada de la despedida. William se levantó primero, echándose la chaqueta hacia atrás con un familiar gesto nervioso. Puso las llaves de la casa que compartían sobre la mesa, otro símbolo del final de la vida anterior. Ruth le siguió, con los tacones marcando un ritmo constante sobre el pavimento mojado. Sheldon se quedó mirando a Emma con preocupación paternal. En sus ojos estaba la pregunta que ella se había estado haciendo durante los últimos días. ¿Valía la pena el precio que había tenido que pagar por la venganza? ¿Se había convertido ella misma en Agatha en su búsqueda de justicia? La lluvia arreciaba. Emma estaba sola junto a la mesa, observando cómo la ciudad desaparecía tras el manto de agua. Se había tomado venganza, se había hecho justicia, pero el vacío interior no hacía más que crecer. Era hora de decidir qué hacer a continuación, cuando todos los puentes se habían quemado y las viejas heridas aún sangraban. La sala del tribunal se estaba llenando de gente a pesar de lo temprano de la hora. Emma estaba sentada en primera fila, mirando cómo la luz del sol entraba por las altas ventanas, pintando intrincados dibujos en las paredes revestidas de madera. Cada crujido de la puerta al abrirse la hacía volverse. Estaba esperando a que apareciera la persona principal del caso. Agatha Norton entró en la sala escoltada.
Peinado impecable, traje caro, la habitual expresión de superioridad en el rostro, seguía intentando mantener la imagen de una socialité inaccesible. Solo sus ojos delataban su verdadero estado, una bestia casada, lista para la acometida final. Marcus Sheldon estaba sentado junto a Emma, con el bastón apoyado en el banco. Había rejuvenecido visiblemente en las últimas semanas, como si la venganza con la que había vivido durante 20 años le hubiera dejado por fin en libertad. En sus manos sostenía un maletín de cuero desgastado que contenía las pruebas, los documentos que pondrían las cosas en su sitio. En el banquillo de los acusados, junto a Agatha, se sentaban sus cómplices, el director financiero de la empresa, funcionarios corruptos, jueces corruptos. Los otrora poderosos de la ciudad parecían ahora perdidos y patéticos. William se sentó en la esquina más alejada de la sala, apartado de los demás. Su testimonio contra su madre había sido el golpe definitivo a la reputación de la familia Norton. Emma se fijó en él pasándose periódicamente la mano por el pelo, un gesto nervioso que antaño le había parecido encantador. Ruth no asistió a la vista. Ya había prestado declaración y se había marchado de la ciudad, dejando atrás sus sueños rotos de un matrimonio perfecto y un lugar en la alta sociedad. Su padre, Howard Coleman, seguía en rehabilitación, recuperándose de un intento de suicidio. La juez, una mujer mayor de mirada perspicaz, tomó asiento. Se hizo el silencio en la sala, solo roto por el susurro de los papeles y las toses ahogadas. El fiscal comienza a leer el acta de acusación. La lista de delitos ocupaba varias páginas: fraude financiero, soborno de funcionarios, falsificación de documentos, presión sobre testigos. Cada punto de la acusación iba acompañado de susurros en la sala. Los presentes reconocían sus historias, sus pérdidas, sus vidas arruinadas. Emma escuchaba, tomando notas mecánicamente en su cuaderno. Los recuerdos flotaban ante sus ojos. Su primer encuentro con Agatha, su fría sonrisa, su mirada evaluadora. Entonces no se había dado cuenta de que era una pieza más en el juego de la mujer poderosa. Mary, sentada detrás de ella, se inclinó y le susurró que los periodistas se habían reunido a la entrada del juzgado. La historia de la caída de la familia Norton se había convertido en una sensación en la ciudad, eclipsando incluso las noticias nacionales. El abogado de Agatha, un joven con un brillo ambicioso en los ojos, comenzó su discurso. Habló de las obras de caridad de su clienta, de su contribución a la ciudad, de los puestos de trabajo que Norton había creado. Sus palabras sonaron falsas a la luz de las pruebas presentadas. El juez Baker fue llamado como primer testigo. Su testimonio sobre el sistema de sobornos y presiones creado por Agatha dejó sin aliento al público. La historia de cómo utilizaba la suciedad para controlar el sistema judicial sonaba como el guión de una película policíaca. Emma observó la reacción de Agatha. Cada palabra de la testigo parecía añadir años a su edad. La máscara de ecuanimidad se resquebrajaba, revelando el verdadero rostro de una mujer que lo había perdido todo. Marcus Sheldon fue el siguiente en declarar. Su voz, clara y segura, llenó la sala con la historia de 20 años atrás. Cómo el joven financiero había descubierto el fraude en la empresa e intentado detenerlo. Cómo Agatha había organizado su acoso, falsificado documentos, destruido su reputación. El sol había subido más. Sus rayos caían ahora directamente sobre el muelle. Bajo esta luz despiadada se notaba especialmente cómo temblaban las manos de Agatha, con qué nerviosismo jugueteaba con su collar de perlas, regalo de su difunto marido. El fiscal presentó nuevas pruebas, grabaciones de conversaciones en la mansión Norton, donde se había discutido el plan de prender fuego a la panadería. Emma recordó lo que sintió la primera vez que escuchó las grabaciones. No rabia, sino una profunda tristeza al darse cuenta de lo bajo que podía caer un hombre en su afán por mantener el control.
William fue llamado a declarar tras la pausa del almuerzo. Su aparición tras el estrado provocó una oleada de murmullos entre el público. Un hijo testificando contra su madre es el acto final en el drama de la caída de la familia Norton. Su testimonio fue comedido pero devastador. Habló del sistema de manipulación que había construido su madre, de cómo controlaba todos los aspectos de su vida, cómo había orquestado su aventura con Ruth, explotando la ambición de la joven y los problemas de su padre. Agatha no pudo soportarlo. Por primera vez en toda la sesión, su voz se quebró en un grito. Acusó a su hijo de traición, gritó de ingratitud, de hacerlo todo por la familia. El juez llamó al orden varias veces, pero Agatha parecía no oír. Emma observó la escena con una extraña sensación de desapego. La mujer que había aterrorizado a todos a su alrededor durante años se había convertido en una criatura rota que se aferraba a los restos del poder. Al final del día, el fiscal había presentado las últimas pruebas, documentos sobre cuentas en paraísos fiscales, declaraciones de transferencias, testimonios de expertos financieros. Cada documento, cada prueba, era un clavo más en el ataúd del imperio Norton. Los alegatos finales estaban previstos para el día siguiente. Cuando se levantó la sesión, Emma permaneció en la sala vacía. El sol ya se estaba poniendo y sus rayos coloreaban la sala con tonos rojizos. William se acercó a ella mientras recogía sus cosas. Parecía 10 años mayor, con las primeras canas en el pelo. Su conversación fue breve. Unas pocas frases sobre el pasado, sobre lo que podría haber sido si ambos hubieran tomado decisiones diferentes. Al salir del juzgado, Emma tropezó con Agatha, que era conducida a un coche de policía. Sus miradas se cruzaron. Ya no había arrogancia en los ojos de su suegra, solo cansancio y algo parecido a la comprensión. Quizá por primera vez desde que se conocían, se veían de verdad, sin máscaras ni fingimientos. La tarde de Lexington la recibió con una brisa fresca y las luces de los escaparates. Caminó por calles conocidas, pasó por la panadería donde empezó la historia, por el restaurante Orquídea Azul donde se había producido la humillación pública, por el edificio de la compañía Norton donde se sellaron los destinos de la gente. La venganza estaba servida, se había hecho justicia, pero Emma sentía un extraño vacío en su interior. Había logrado su objetivo, pero el precio había sido más alto de lo que había previsto. Ahora tenía que aprender a seguir adelante con su vida, a encontrar un nuevo sentido en una vida en la que ya no había lugar para la venganza. Un año después, la panadería de Emma volvía a llenarse del aroma de los productos recién horneados y del tintineo de la campana sobre la puerta principal. El sol primaveral proyectaba un suave resplandor sobre la estancia, iluminando las ventanas pulidas y las cafeteras de cobre. En un rincón de la habitación apareció un pequeño estante con recortes de periódico. La historia de la caída de la familia Norton se iba convirtiendo poco a poco en parte del folclore de la ciudad. El último artículo se refería al final del juicio. Agatha había sido condenada a 12 años de prisión y sus cómplices a diversas penas según su grado de implicación en el fraude. Emma estaba limpiando la vieja máquina de café, herencia de su padre, cuando sonó el timbre, anunciando la llegada del primer visitante. Marcus Sheldon, apoyado en su bastón, entró en la panadería. En el último año había recuperado totalmente su reputación y ahora enseñaba ética empresarial en la universidad local. Mientras Mary preparaba su capuchino favorito, Emma revisaba el correo de la mañana. Entre los sobres había una postal de Seattle. Ruth anunciaba su compromiso con el propietario de un pequeño estudio de arquitectura. Su padre, Howard Coleman, se había mudado con ella después del tratamiento, reconstruyendo gradualmente una relación con su hija lejos de sus antiguas ambiciones. Un grupo de estudiantes entró en la panadería, una nueva generación para la que la historia de la familia Norton no era más que una leyenda urbana. Pidieron café y pasteles, hablando de sus próximos exámenes,
sin saber que hacía solo un año se había desarrollado entre estas paredes un drama que había cambiado sus vidas. Emma estaba trabajando en un nuevo pastel, con patrones en espiral de crema doblada en un ornamento complejo. Sus manos se movían con confianza, creando belleza a partir de ingredientes sencillos. La receta era nueva, como tantas otras cosas en su vida. El timbre del teléfono interrumpió su trabajo. El número del hospital de la ciudad apareció en la pantalla. La noticia era inesperada. Agatha Norton había sufrido un infarto en el hospital de la prisión. Los médicos preguntaron si Emma podía transmitir la información a William, ya que todos los intentos de ponerse en contacto con él habían sido infructuosos. Tras muchas deliberaciones, marcó el número de su ex marido. William trabajaba ahora en una pequeña empresa inmobiliaria de una ciudad vecina, un puesto modesto para un hombre que había dirigido una empresa multimillonaria. Su voz sonaba cansada pero tranquila. Aceptó las noticias sobre su madre con una extraña indiferencia, como si por fin se hubiera roto el último hilo que lo ataba al pasado. El día avanzaba hacia el atardecer. El sol pintaba las calles de Lexington de colores cálidos, convirtiendo las ventanas de las casas en espejos dorados. Emma salió a la pequeña terraza que había sobre la panadería, una nueva adición al viejo edificio. Desde allí tenía una vista de la ciudad, cambiante y eterna al mismo tiempo. Mary subió a continuación, llevando 2 tazas de té. En el último año, había pasado de ser una ayudante insegura a una socia de confianza. Emma le había ofrecido recientemente una participación en el negocio. A menudo pasaban las tardes aquí, discutiendo los planes de expansión de la panadería y nuevas recetas. En un edificio vecino, los obreros retiraban los últimos elementos del rótulo de Norton. Las oficinas están ocupadas ahora por una joven empresa de tecnología que aporta nueva energía al distrito empresarial de la ciudad. El pasado deja paso poco a poco al futuro. El cartero trajo la última remesa de correspondencia. Entre las cartas había un sobre con el logotipo de una conocida revista de cocina. Se interesaban por la historia de la panadería y se ofrecían a escribir un extenso artículo sobre el renacimiento del negocio familiar después de todas las pruebas. Emma dejó la carta a un lado, recordando cómo hacía un año había estado en esta misma calle, llena de sed de venganza. Por aquel entonces, la venganza le había parecido la única forma de hacer justicia. Ahora se daba cuenta de que la verdadera curación no pasaba por destruir las vidas de otras personas, sino por reconstruir la suya propia. Hacia el atardecer, James Pearson, un viejo amigo de la familia, una de las pocas personas que habían apoyado a Emma desde el principio, entró en la panadería. Trajo fotos de un acto benéfico en el que la panadería proporcionaba golosinas a un orfanato. Las fotos mostraban caras felices de niños, sonrisas auténticas y momentos de auténtica alegría. Al salir de la panadería, Emma se quedó mirando el escaparate. Entre los nuevos premios y certificados, aún quedaba una vieja foto de sus padres, sonrientes frente a la recién inaugurada panadería. Su sueño no solo había sobrevivido, sino que se había transformado, incorporando nuevas experiencias y sabiduría. La noche de Lexington se llenó de luces y sonidos. La gente corría a casa, se encendían velas en los restaurantes, los músicos callejeros tocaban en las calles. El pueblo vivía su vida, curando las heridas del pasado y creando nuevas historias. En casa, Emma abrió un viejo álbum de fotos, testimonio de su vida con la familia Norton. Las fotos ya no evocaban dolor, solo una silenciosa tristeza por un tiempo que no podía volver. En la última página empezó una nueva colección. Instantáneas de la panadería renovada, las caras de felicidad del personal, los primeros premios en concursos de la ciudad. Por la noche tuvo un sueño. Estaba de nuevo en la sala del restaurante Orquídea Azul, pero esta vez la tarta no le volaba en la cara.
Lo cortaba ella misma y repartía porciones a todos los presentes. En su sueño, el sabor era perfecto, como el de la tarta que había preparado para su boda con William. La mañana comenzó con el ritual habitual de amasar la masa para la primera tanda de cruasanes. Emma trabajaba en el silencio de la panadería vacía, saboreando el momento de la creación. Sus manos recordaban cada movimiento, cada vuelta de la masa, un arte heredado de sus padres, complementado con su propia experiencia. La campana tintineó, el primer visitante del día. Una joven pareja, recién llegada a la ciudad, buscaba un pastelero para su boda. Mirando sus caras de amor, Emma se recordó a sí misma y a William. Pero ahora no había amargura en aquellos recuerdos, sino aceptación de que todas las historias nos enseñan algo importante. Empezó a hablarles de las distintas opciones de tartas de boda, de las tradiciones y de las tendencias actuales. Su voz transmitía la confianza de alguien que había encontrado su verdadera vocación, no en la venganza ni en la lucha por la justicia, sino en el sencillo arte de crear alegría para los demás. La vida continuaba, trayendo nuevos retos y oportunidades. La venganza pasó a la historia y se convirtió en una lección sobre el precio de la justicia y la importancia del perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Emma comprendió por fin que la verdadera fuerza no está en la capacidad de destruir, sino en la de crear, incluso cuando parece que todo el mundo está en tu contra. La ventana de la panadería reflejaba la luz del sol naciente, prometiendo un nuevo día y nuevas posibilidades. La historia de venganza había terminado, dando paso a una historia de renacimiento.